Ay, sí. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Vamos a esperar que se una más gente. Ay, Bien, sí, gracias. sí. Sí, partiste un poquito antes. Sí, no, es que quería probar nomás, mientras tanto para ver, porque no había hecho vivos todavía, así que... ¿No? Ay, qué bueno. No. Soy tu primer Sí, invitado. sí. Así es que eso quería probar, como el tema de la conexión y para invitar a alguien, así que no me ubicaba muy bien con esto. Súper. Ahí nos están saludando. Así que sí, hola. La Caro es Consejería TTM. Ella trabaja conmigo en Ah, Tartamudez. genial. Hola, Bárbara. Ella fue mi Ya. alumna. Ah, sí, Súper. esperemos unos minutitos, yo creo como a las 9:05 que empecemos. ¿Cómo quieras? Sí, no hay Sí, problema. genial. Vale, Sí, así de copuchenta, para conocerte un poco, pero ¿tú haces clases acá en algún colegio en especial o haces clases particulares? el año pasado estuve haciendo clases particulares solamente y este año estoy trabajando en un colegio online. Ah, Hola, mira, Javi. súper. ¿Y eres Sí, acá igual? sí, también soy de Puerto, pero con este tema del colegio online he podido trabajar con alumnos de hartos lados, o sea, tengo alumnos desde Arica a Punta Arenas. Sí, a mí igual me pasa eso, tengo Sí. pacientes, bueno, no hasta Punta Arenas, pero tengo de Arica a Los Muermos. Ah, pero igual es una buena cantidad de territorio que se puede abarcar y eso ha sido lo bueno de todo esto online, que hemos podido igual interactuar con personas de otros lados, mis colegas son de distintas partes igual, así que eso ha permitido conocer más Ujú. personas a pesar del encierro de la pandemia. Así es. Ujú. Ya, son las 9. Contarles a las personas que se van uniendo que estamos haciendo un en vivo con Camila Aguilar. Ella es fonoaudióloga infanto-juvenil y hoy día vamos a conversar sobre tartamudez, cómo abordarlo en el aula y si tienen alguna duda, alguna consulta, inquietudes que se vayan generando a través de la conversación las van dejando en el chat para que las pueda ir respondiendo la Cami y nos vayamos conociendo igual un poco y ver el trabajo de una fonoaudióloga, la importancia de la fonoaudiología en el desarrollo del lenguaje de un niño, en el desarrollo educativo en general. Yo creo que por muchos años se pensó en la fonoaudiología como simplemente problemas de sordera, pero no se, y en adultos, pero no se abordaba y no se entendía que era la importancia de tu profesión en el desarrollo educativo, en el aula, hasta que se integra a los proyectos educativos de los establecimientos. Sí, a nosotros los fonos infantiles sobre todo se nos asocia mucho con la R. Como, Sí, ustedes son los que le sacan la R a los niños, sí, pero hacemos muchas otras cosas. Y sí. a veces la gente igual, de hecho en estos típicos grupos de Facebook que son como avisos para tomar, no sé, nosotras nos dateamos. Cualquiera de esos grupos siempre envían Ujú. como, hola, necesito un fono para mi hijo. Y yo siempre les escribo así como, hola, ¿cuál es el motivo de consulta? Porque un fono para mi hijo, a mí se me ocurre que puede tener sordera, que puede tener alguna patología de las cuerdas vocales, que puede estar tartamudeando, que puede tener un problema de lenguaje. Son muchísimas las cosas que puede tener un niño y para cada una de esas cosas hay un fono diferente. Los fonos, si bien salimos como general, nos vamos Mm. como especificando o especializando como en distintas áreas. Y todos trabajamos con niños, pero trabajamos áreas distintas. Entonces, cuando la gente es como, quiero un fono para mi hijo, y es como, pero ¿qué necesita tu hijo primero para saber como qué fono te sirve? Porque es como decir, necesito un médico para mi hijo, Claro. pero
¿Qué ¿Qué le necesita tu hijo? pasa? ¿Qué necesita? Claro. Claro, y eso se desconoce igual. Sí, es lo mismo que pasa, yo creo, igual con el área de la educación, porque de repente, ¿tú haces clases particulares? Sí. Claro. Ah, ya es que necesito un profe que le haga clases de todo. Y es como, ya, pero entonces para eso necesito un profesor de educación en general. Porque pero no, es que lo que pasa es que lo que quiere es que le estimule esto y lo así que, y como que a veces ni los papás tienen claro qué es lo que necesitan. Y a veces ni siquiera es una Sí, clase particular, sino que necesitan técnicas de estudio y no entienden a veces que hay profesores que se especializan en su área y otros que se especializan en técnicas de estudio y también es un tema complejo, si hay que saber elegir de repente el profesional que va a trabajar con los niños fuera del aula. así es. Sí. Bueno, y en Tartamuez igual hay un poco de eso, pero después te lo cuento, cuando empecemos a todo Sí. el tema. Ya en unos 2 minutitos más vamos a comenzar entonces para ver que se unan más personas. Ahí ya llevamos unas 10 personas que nos están viendo. Bárbara, Rico, Beatriz, terapia del lenguaje, Saigen, Viviana, rico. Y Javi, ella es Canifer, Cindy. A mí me da risa un poco consejerías y Emporio. el Instagram de la Cindy, que es teleterapia, o sea, terapia del lenguaje picos, porque, bueno, ¿Ya? en Chile esa palabra es un poco rara, pero Ujú. ella es de Costa Rica, entonces claramente no. Ah, ya, 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 ya. Estamos internacionales, ¿viste? Del sur de Chile a Costa Bien, Rica. excelente. Súper. Esta es la Cindy, un corazoncito. Sí. Ya, comencemos. Ujú. Ya, Cami, bienvenida. Este es el primer live que hacemos acá en el Instagram y la idea es que ojalá más profesionales se interesen en venir a hablar algunos temitas que son importantes para el desarrollo educativo, sobre todo en este contexto pandémico donde los papás en muchos casos no están teniendo acceso a tener el apoyo del proyecto educativo, ya sea por distancia, porque los profesionales están con turnos y no pueden abordar todos los casos que están en la casa. Entonces se ha hecho complejo este tema y de repente necesitan tips. Y también los mismos colegas que no pueden o no han tenido el tiempo de sentarse a conversar con algún colega del proyecto o en colegios que no tienen proyecto educativo y no tienen orientación para trabajar con niños que tienen necesidades educativas especiales. En este caso, el día de hoy vamos a abordar la tartamudez infanto-juvenil y es interesante hacerlo desde la especialidad tuya para que nos cuentes Ujú. en el fondo. Primero que todo, Cami, preséntate brevemente para que sepan las personas que están conectadas quién eres, qué es lo que haces, desde cuánto estás abordando el área infantil en lo que es la fonoaudiología, lo que quieras Sí, decirnos. gracias. Gracias, Vale, por la invitación. Bueno, yo soy Camila Aguilar, soy fonoaudióloga, como dices, infanto juvenil, aunque en tartamudez trabajo todo el rango etario. Tengo Ya, pacientes adultos solo en tartamudez. genial. Eh, Ay, la del... Perdón, soy así, soy dispersa, perdóname. Ay, sí, la Dele, ella fue nuestra alumna. Es hermana, una de mis mejores amigas. Eh, bueno, yo estoy especializada en tartamudez, o formada, porque en realidad en fonoaudiología no hay como especializaciones, como lo hay en otras carreras. Nosotros nos vamos como formando y vamos teniendo más experiencia en un área que en otra. Y en mi caso yo estoy muy formada en tartamudez. Soy fonoaudióloga hace alrededor ya de 6 años. Siempre me he dedicado al área infanto-juvenil. Estuve trabajando en PIE, que son los programas de integración escolar, que son el fono que está en el colegio, durante como 4 años. Y después ya renuncié y empecé mi camino con tartamudez, que ya llevo aproximadamente 2 años, full tartamudez, eh, formándome en cursos acá en Chile y también en el extranjero. Soy embajadora igual de la Fundación Chilena de la Tartamudez. Eh, y bueno, eso, como te comentaba al principio, ahora con el tema online se me abrieron muchas las puertas y tengo atenciones de niños y adultos desde Arica a Los Muermos. Eh, y eso, me gusta mucho poder hacer estas instancias, de hecho, como
No sé, bueno, para que sepa igual un poco el resto de las personas que están escuchando, pero la Vale un día puso una cajita así súper como piolita en su historia y yo al tiro le puse a hablar como tartamudes con los estudiantes, porque parte de la terapia que yo realizo, siempre una de las sesiones de intervención es en el colegio, siempre. Tengo que tener ese contacto con los docentes, porque de tartamudez se sabe muy poco y lo poco que se sabe es erróneo. Entonces necesito como entrar a primero saber qué sabe el profesor, porque claramente el profesor es el modelo a seguir de los otros estudiantes, eh, y poder educarlos y entregarle aparte algunas estrategias, ya sea comunicativas o también algunas adecuaciones que pueden ir haciendo a nivel pedagógico para mejorar el rendimiento de este niño. Estupendo. Entonces entremos de lleno y explícanos qué se considera tartamudez. Mira, la tartamudez es una alteración en la fluidez del habla, eh, que afecta, por supuesto, la comunicación. Eh, es algo que inicia por lo general entre los 2 y los 5 años. Y esto es súper importante, ¿vale? Porque hay un mito que hay muchas educadoras de párvulo, muchos pediatras, muchos fonoaudiólogos que tienen súper como interiorizado que la tartamudez es normal en esas edades y que el tratamiento recién puede venir después de los 5 o los 6 años. Y eso es mentira. Ya la tartamudez no es normal a ninguna edad y inicia generalmente entre los 2 y los 5 años, pero igual puede iniciar hasta los 12 años. Y otra cosa que pasa mucho, y yo creo que esto lo han escuchado todos, probablemente tú igual lo has escuchado o lo has mencionado porque todos lo hacíamos, de que cuando estamos frente a alguien que tartamudea, le empezamos a decir, pero tranquilo, cálmate, respira, relájate, bla, 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 que no sirve de nada, al contrario, empeora la situación, porque la tartamudez no tiene base nerviosa. Los niños que tartamudean, las personas que tartamudean, no se traban porque están nerviosos. Y hay que mucha gente cree eso, de que, oh, es que está nervioso, por eso está tartamudeando. Y la verdad es que no pasa por eso. La tartamudez se define como una pérdida de control al momento de hablar. Y esto sucede por varias cosas, pero una de las cosas que yo siempre explico, es que, bueno, cuando nosotros hablamos, tú, yo, cualquier persona hablamos, utilizamos por lo general nuestro hemisferio izquierdo, porque ahí están todos los puntos o sea, todas las áreas del lenguaje, del habla, etcétera. Pero cuando llega el momento del tartamudeo se encienden los dos al mismo tiempo. Y esa descoordinación genera una pérdida de control al momento de hablar. Y eso claramente no lo pueden controlar los niños, entonces no es algo de nerviosismo, pero sí puede, eh, el nerviosismo puede incrementarlo. Ya, No ok. generarlo, pero lo puede incrementar. Te vi con cara muy asombrada, como que te dije muchas cosas nuevas. Sí, es que lo que pasa es que me hace sentido porque sí, tienes toda la razón, o sea, uno tiende y cuando ha tenido contacto con personas que tienen tartamudez, no sé si se dice sufren, padecen, tampoco, pero que son tartamudos en el fondo, uno tiende a decir ya, pero Claro, la clásica, cálmate. sí. Sí, y ahí, Sí, por ejemplo, igual tengo, como me decías tú, cómo nos podemos, o cómo, ay, perdón, las palabras se me van. ¿Cómo nos referimos a esto? Claro, generalmente las personas lo ven como el niño tiene un problema, el niño sufre de algo, etcétera, pero la verdad es que la tartamudez no es un problema. Como te decía yo, es una alteración en la fluidez del habla, no en el habla completo. El habla tiene distintas claro. características. Y es una alteración, pero o sea, no es algo malo tampoco. No es que el Ujú. niño tenga una enfermedad o tenga un problema. Es su forma de hablar. Hay personas que hablan más rápido, otras que hablan más lento, unos que hablan más fuerte, otros que hablan más despacio. Son distintas formas de hablar, dependiendo de la característica que tienen. Y las personas que tartamudean se traban un poco más. O sea, la fluidez está un poco más afectada, son menos fluidos. Igualmente, no hay nadie que sea 100% fluido. Yo me vas a ver, me trabo todo el rato. No tartamudeo, pero igual afecta la fluidez constantemente. Y algo importante que no quiero que se me olvide, porque soy dispersa y se me va a olvidar, es que actualmente no se define como tartamudo. Que eso es algo que, de hecho, Ah, todos mis pacientes llegan así como así tartamudo. Nico es tartamudo. Y ahí un poco les explico que el cómo uno se refiere actualmente a esas personas o a esos niños es persona que tartamudea o persona que tiene tartamudez. Pero no tartamudo porque el tartamudo es como tartamudez con pata, es como que la tartamudez lo define. Y ok. realmente la tartamudez solo es su forma de hablar, pero no define a la persona.
Excelente. Es bueno ir aclarando estos conceptos porque es lo mismo que pasaba con el tema de las capacidades diferentes, que antes eran el discapacitado y es, Claro. o el niño que, no sé, tenía algún problema de aprendizaje, se le clasificaba por su problema de aprendizaje y no con su necesidad especial que tiene. Entonces, hoy en día hemos ido ampliando nuestro propio lenguaje para referirnos a las personas y para integrar a las personas y eso es súper importante. Cami, ¿qué puede producir una tartamudez? ¿Viene genético? ¿Es algo que se puede dar por un trauma, por ejemplo? Qué buena tu pregunta, vale. Me gusta porque esto es lo que yo quiero siempre que hablo con alguien que no está en el mundo de tartamudez, como poder derribar algunos mitos. Es muy frecuente que me pregunten eso o me digan, no, es que justo ese día yo, no sé, lo reté y se puso a tartamudear, como que lo traumé porque lo reté. Y le digo, no, el trauma no lo genera. Para que un niño tartamudee o para que una persona tartamudee, tiene que tener la predisposición para hacerlo. ¿Ya? Esta predisposición puede ser genética, entonces uno siempre le pregunta a los papás si es que alguien de la familia tartamudea o si es que alguien habla muy rápido y a veces no se le entiende, que eso igual es una alteración de la fluidez, pero que es menos conocida y la gente Mm. como que no le toma mayor importancia. Si hay alguna de esas opciones en la familia, bueno, uno dice ya, viene como de la parte genética. Pero hay personas que son los únicos en toda su familia que tartamudean. Y eso igual puede pasar. Pasa en un porcentaje menor, pero pasa y ahí la predisposición es biológica. Entonces, el niño ya teniendo esta predisposición al tartamudeo, esta predisposición se puede gatillar de distintas formas. Puede que se haya ido a acostar un día y el otro día se levantó y empezó a tartamudear, sin ningún motivo aparente. Puede ser que haya pasado, como dices tú, algún trauma, alguna situación fuerte, un accidente automovilístico, no sé, la muerte de alguien, etcétera. Y después de eso empezó a tartamudear. Pero eso lo gatilló, porque para que él tartamudee, tiene que tener esa predisposición en su cuerpo. Ah, excelente saberlo. Acá justamente nos estaba comentando mi amigo que se conectó, que él padece desde niño, aunque con el tiempo lo ha podido ir superando. Precisamente, bueno, yo lo conocí cuando mediaba mucho más y ahora hay un tema de que él ha ejercitado el lenguaje a través de la poesía, por ejemplo, él es escritor y ha ido fluyendo mucho más su lenguaje. Y este fin de semana precisamente igual conversaba con mi madrina, ella tiene 65 años, de repente todavía tartamudea y me dice que ella se empezó a tartamudear porque su mamá la castigaba mucho. Claro. Entonces, claro, las personas tienen, asocian el hecho de empezar a tartamudear con el hecho, pero no como tú dices que hay una predisposición entonces para que esto ocurra desde antes. Se gatilla, se Sí, enciende el interruptor en el fondo de la tartamudez con el hecho. claro. Sí, porque, por ejemplo, ahí en lo que menciona tu madrina, o sea, imagínate a cuántos niños los retan o los pasan retando seguido y no por eso tartamudean. O sea, no es como que porque era ella, es porque ella tuvo que haber tenido esa predisposición. Perfecto. Ah, es, vamos a entonces desmitificando un poquito el tema de la tartamudez y dime, ¿qué cosas nosotros no tenemos que hacer frente a una persona tartamuda? Que tartamudea. ¿De acuerdo? Perdón, Estamos perdón, aprendiendo cosas nuevas. sí, No está bien, pero perdón. no, no, ¿qué? Perdón, sí Frente a una está bien. persona que es que me olvido, pero gracias por refrescarme. Ya, frente a una Sí, persona que tartamudea, ¿qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? Porque a veces, ¿qué es lo que ocurre? Que uno intenta terminar la frase, por ejemplo. De repente, a lo mejor y eso es un error, no dejarle que sí termine, o porque uno se pone nervioso cuando la persona se pega demasiado en una sílaba, y a veces cometemos el error de hablar por ellos. Entonces, ¿qué tenemos claro. que hacer y qué no? Mira, lo primero, te voy a decir primero qué no hay que hacer. ¿Ya? ¿Qué cosas no hay que hacer? No hay que decirles nada al momento de que están hablando y se traban. O sea, olvidarse de todas esas frases que te decía de relájate, cálmate, respira, piensa antes de hablar. Todos tenemos que pensar antes de hablar, o sea, no es porque tartamudea. Eh, pero igual te quiero explicar un poco de dónde vienen esas frases, porque como te decía, yo me trabo, tú te trabas, todos nos trabamos. No tartamudeamos, pero nos trabamos. Y Ujú. cuando nosotros nos trabamos, el cálmate en realidad no sé si calma a alguien en la vida, pero el respira, el habla más lento, etcétera, tú lo puedes eh, hacer porque tú controlas tu forma de hablar.
Entonces ya, si yo estoy como estresada, tengo que hacer, no sé, puedo defender mi tesis, ponte tú, estoy muy estresada, y ya me empiezo a trabar, me tomo un vasito de agua, respiro así como, ya, me calmo, puedo seguir. La persona que tartamudea no. Entonces, finalmente, el mensaje que yo le estoy entregando cada vez que le digo eso es, estás haciéndolo mal, hazlo mejor. Y están dando su mejor esfuerzo porque ellos pierden el control. Entonces, siempre, cuando tú le explico a los papás a veces de que es como, acá en el sur sobre todo, como cuando andamos en el cemento escarchado, que uno tiene que andar como así, porque si caminas normal, te empiezas a deslizar. Ya, acá es un poco, tú pierdes el control del momento de caminar, o sea, estás tratando de caminar lo mejor que te sale para no caerte. Ya, la persona que tartamudea un poco trata de hacer lo mismo. Entonces ya, logró, hizo el esfuerzo, sacó la palabra y tú de vuelta le dices, ya, pero tranquilo, si no pasa nada, relájate. Y es como, pero, ya, eso no hay que hacerlo, nunca, no decirle nada. Otra cosa que, claro, es frecuente que las personas hagan y que tampoco es recomendable es el completar las frases, a menos que haya habido un acuerdo previo. Ya yo tengo pacientes que me Ujú. dicen, yo tengo clave con mi hermana, donde tú, tengo una en mi cabeza que, bueno, si está ahí va a cachar quién es, pero ella siempre me dice, yo hice un acuerdo con mi hermana, entonces cuando yo siento que ya no puedo sacar la palabra, yo le hago como un gesto y ella lo termina, pero es por un acuerdo que ellos hicieron como internamente. Pero si ese acuerdo no está, no se debe completar porque finalmente la tartamudez no afecta a la inteligencia de las personas. O sea, los niños saben lo que quieren decir. No lo pueden decir en ese momento porque aparece la traba, ¿ya? Pero eso tampoco. Nunca dejar de mirarlos tampoco a los ojos. Hay hartas personas que me dicen, ay, es que yo me pongo nerviosa, entonces siento como que si los miro, ellos se ponen más nerviosos y más se traban. Lo que hacen generalmente las personas que tartamudean es ellos desvían la mirada, como que desvían la mirada y después vuelven. Pero si yo después vuelvo y tú estás, no sé, pegando el celular, mirando para otro lado, te perdí. El foco de atención ya no está. Entonces, ¿qué tengo que hacer para la próxima? Tengo que hablar más rápido, no me puedo bloquear porque si no te pierdo. Y no es la idea. Entonces, nunca dejar de mirar a la persona, tratar de mirarlo, y esto yo creo que es la parte más difícil, ¿vale? Tratar de mirarlo con una cara relajada. Porque es verdad que uno se estresa. Bueno, yo en estos momentos ya no, porque llevo años trabajando en esto y Claro. todo el día, todos los días veo pacientes que tartamudean. Pero al principio yo igual era como, y esos ojos así, ya le estoy demostrando a la persona que estoy estresada y que tiene que hacer algo mejor. Y a veces uno no se da cuenta. Los niños me dicen a veces, porque yo los entrevisto en conjunto con los papás, le pregunto a los papás, ¿ustedes esperan al niño? Sí. Y el niño me dice, sí, pero me esperas así. Y eso es como que me apuras. Entonces, como, y los papás quedan como, "Ah, yo no me había dado cuenta de eso". Ya, entonces, tratar como de mirar. ¿Y qué cosas sí podemos hacer? Es entregar un modelo de habla más fácil, que en español sería nosotros hablarle más lento a la persona. Nos cuesta, a los latinoamericanos nos cuesta harto porque hablamos muy rápido. Pero bueno, eso un poco es lo que se enseña igual en terapia, uno se lo enseña a los papás, porque esto es importante, ¿vale? El abordaje de la tartamudez se hace con la familia y con el colegio, no es solo con el niño, porque por ahí el abordaje del lenguaje como típico que hace el fono es como el niño entra a la sesión, los papás esperan afuera, y después entran los papás un ratito, etcétera, o en el colegio entra el niño solo y después uno, si tiene tiempo, habla con el profe un poco de lo que se hizo. En tartamudez es súper importante trabajar en conjunto todos, porque yo necesito enseñarle el modelo de habla más fácil al niño, pero también enseñárselo al educador, por eso yo siempre tengo reuniones con los profes y a los papás, para que los papás, por ejemplo, yo tengo acá a mi amiga, que esta es la primera amiga, y yo les enseño a todos, una tortuga. Entonces, la idea es que el niño hable más lento, que los papás hablen más lento, pero no que le digan, acuérdate de hablar como la tortuga, porque se lo dicen así, aparte súper rápido. Ya, pero acuérdate de hablar lento. Y es como, pero papá, le estás hablando rápido. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Hablo rápido o hablo lento? A mayor velocidad, mayor traba. ¿Ya? Entonces, es importante bajar velocidad. Eso sí se puede hacer. Mm. Te puedo hablar mucho rato de esto, pero no es la idea. No, dale, dale, es que es muy interesante, de verdad. O sea, a mí me parece muy importante porque no tenemos esas estrategias en el aula.
Y cuando uno estudia la pedagogía, no te enseñan a abordar específicamente estos casos, porque no está el tiempo de una carrera para abordar caso por caso, porque se aborda de manera muy generalizada. Y después, si uno quiere aprender más, tiene que buscar estas instancias o especializaciones. Y, y mientras tanto uno se especializa, también va pasando, te van llegando los casos y necesitas tener más estrategia. Y es súper bueno eso que tú dices de de saber que uno tiene que bajar el ritmo de la conversación, ponerle un poquito de freno, porque sí, tenemos esa tendencia de hablar súper rápido, y más encima que en Chile no somos muy modulados tampoco, entonces tampoco, esas cosas nos van contribuyendo a que un niño se sienta cómodo en el fondo en un contexto educativo, Ujú. tratando de expresarse, de que le entiendan y tener su tiempo para hacerse entender también. Entonces, no, o sea, es Es súper que yo, interesante que te explayes todo lo que quieras, porque de verdad que no, es muy importante. Por ejemplo, a ver, nos sí, habla consejería, dice, ¿cómo pueden los profesores apoyar al alumno que tartamudea? Online y con clases presenciales. Claro, porque con clases presenciales a lo mejor vamos a llegar a un acuerdo de curso, de cómo tratarnos, de cómo vamos a abordar la situación, pero online igual es un poco más difícil. sí. Bueno, mira, recomendaciones como generales. Esto es un poco que te comento, de hecho, en los cursos pequeños o de mi estudiante está como cuarto básico, yo le he ido pidiendo a los profes que pongan una tortuga. Porque cuando es clase online siempre se ve algo atrás, po. Entonces podéis poner Claro. ahí, no se pone esa parte blanca, por ejemplo, que se ve acá, yo pego una tortuga. Y puedes, siempre le doy un poco la libertad a los profes de que o lo pueden explicar como al curso de que, mira, desde hoy vamos a utilizar a esta amiga para que cuando hablemos se nos entienda mejor, para que hablemos más fácil, etcétera. O no dices nada y lo dejas ahí como decoración nomás y el niño que tartamudea la va a ver. Y eso le va a ayudar igual de como ayuda a memoria de, está la tortuga, ya es verdad, tengo que bajar la velocidad. Eso es como en la clase online. Pero igual siempre le digo a los profes que esto no es para la persona que tartamudea, esto es para aumentar fluidez y nos sirve a todos. Entonces, si, inclusive si el profe quiere aumentar o mejorar su fluidez, puede igual ocupar la estrategia. Entonces, pueden poner como decoración, porque todas las salas siempre hay decoraciones, Ujú. eh, filtrar por ahí una tortuguita, cosa de que el profe igual cuando esté dando la clase la vea de repente y se acuerde de, verdad que tengo que bajar un poco la velocidad para que se me entienda mejor, y los chicos igual. Entonces, eso se puede hacer online o se puede hacer presencial. Y otras cosas que siempre le pido a los profes es que conversen con su estudiante. Hay mucha gente que no habla de la tartamudez, ¿ya? Y eso igual es un mito, es como que no hay que hablar de la tartamudez. La verdad es que no hay nada de malo con hablarlo, al contrario, son puras cosas buenas si uno las habla porque el niño se da cuenta que no está haciendo algo mal, que no es culpa de él, sino que es una forma de hablar, es su forma de hablar y está bien, la aceptamos, pero que claro, quizás van a haber algunas cosas que van a ser un poco más difíciles o más incómodas y que ahí igual entra el rol súper importante de los profes porque los adultos que tartamudean, no todos, pero la gran mayoría, sus experiencias negativas que tienen en torno a su tartamudez, la gran mayoría son en el colegio. Sí. Entonces, la idea mía, y bueno, de un poco de la fundación, como te comentaba, yo soy embajadora de la Fundación Chilena de la Tartamudez, es que eso no pase. Como enseñarle a las personas, de hecho la fundación hace charlas eh, a los establecimientos educacionales, donde se Ah, explica un poco de genial. todo este tema igual. Eh, pero es para eso educar a las personas porque uno puede hacer, por ejemplo, en primero básico, no me acuerdo si era en primero o en segundo, tú te acuerdas mejor de eso, pero les pasan esta prueba de velocidad o fluidez lectora, que es fatal para un niño que tartamudea, porque imagínate, si al hablar ya tienen, o sea, tienen alterada su fluidez, imagínate cómo es al leer, ¿ya? Entonces, uno lo que le dice siempre a los profes es, ya, mira, yo entiendo que tú lo tienes que evaluar porque está dentro de, no sé, tus objetivos de aprendizaje, que así tienes que hacerlo. Ok, pero hagamos una pequeña adecuación. En vez de que lo evalúes o lo compares como con el resto del curso o con el número que salga, yo no me manejo mucho con esa prueba, compararlo con el mismo.
Entonces anda viendo si él mismo se va superando él mismo, porque es súper injusto. Es como que no sé, pues, me voy a poner algo más como notorio, pero es como que les evalúes una carrera de 100 metros planos a una persona que tiene piernas y una que está con silla de ruedas. Claro, ¿Cachai? Es súper injusto. Entonces, claro, si lo tienes que hacer, está bien. Y eso es importante, igual que los profes sepan que la tartamudez no afecta a la inteligencia de los niños. O sea, no es como que uno diga, ah, tiene tartamudez, ya lo voy a eximir de todo. No, los chicos igual tienen que ser evaluados como cualquiera de sus compañeros, pero se pueden ir haciendo algunas adecuaciones. Por ejemplo, igual, si es que tienen que hacer una presentación oral, ya que le empiezan a hacer desde chicos ahora, yo no recordaba, sí. en mi época de niño, No, yo no tampoco. recordaba haber hecho eso, pero ahora veo a mis sobrinos que como desde pre-kinder, kinder, Sí, hacen como sí. presentaciones orales. Entonces, por ejemplo, desde muy chiquititos o ya cuando están en básica, media, etcétera, poder hablar con el estudiante y preguntarle si a él no le molesta hacerlo frente a todos o quizás pueden, no sé, ahora que están online, por ejemplo, puede que la haga ahí con todos los compañeros o que la mamá lo grabe a él haciendo o a ella. Te digo a él porque es más frecuente en hombres. No es que Sí. quiera Ah, dejarlo. Sí. Me eso salté no esa lo sabe. parte dentro Sí. de mi dispersión. Anótalo y después pregúntamelo porque se me va a olvidar. Ujú. Viste, ya me fui. Espérame. Es Que cuando terrible. que es más que preguntarle si se siente cómoda haciendo Ah, ya sí. la. Entonces, por ejemplo, la mamá puede filmarlo Ujú. como, no sé, el día anterior y mandarte el video. Está haciendo la presentación igual. Entonces, como teniendo claro cuál es el objetivo de aprendizaje que tú quieres evaluar con esa evaluación, valga la redundancia, puedes ir adecuándolo. Quizás, no sé, vos, tu objetivo es que se explaye, te estoy hablando de cero profe, pero que haga como la presentación frente a los compañeros, como que tú quieres que esté con los compañeros. Entonces uno dice, Mm. bueno, ya, ok, hagámoslo con compañeros, pero quizás en vez de que estén los 40 compañeros, que hayan 10. Y que quizás el niño los pueda elegir. Entonces, igual lo va a poder hacer. Yo sé que es un esfuerzo extra para los profes, pero en teoría la mejor adecuación es la que no se debería hacer. Lamentablemente eso no pasa en prácticamente ningún colegio chileno. Siempre se van haciendo como las adecuaciones caso a caso. Y la verdad es que no se debería hacer ninguna, porque ya debería venir la educación como preparada para todo tipo de niños. No pasa. Entonces, en ese No. caso, la idea sería poder tener estas pequeñas consideraciones, o por ejemplo, si tiene que hacer un trabajo en grupo y les toca como disertar al azar. Y es típico, eso es lo típico de los profes. Ya, disertación, pero al azar, no les voy a avisar quién viene primero. Y a mí me cargaba porque yo me ponía nerviosa y era horrible. Y justamente eso le puede pasar a los chicos que tartamudean, que se empiezan a poner más nerviosos porque ya pasó el primer grupo, no me tocó a mis hoy, me va a tocar ahora, me va a tocar después, cuando me toque. Y está todo el rato así. Y ese nerviosismo incrementa la tartamudez. Entonces el rendimiento que va a tener ese niño quizás no va a ser el que realmente puede hacer. Y ahí también es importante, por ejemplo, poder decirle, ok, va a ser al azar, pero tú vas a ser el cuarto grupo. Cosa que él ya sepa como de antemano, ya, ok, soy el cuarto grupo, como que se puede preparar. O lo mejor sería poder dejarlo como dentro de los primeros. No sé si necesariamente el primero, pero ser el segundo, el tercero. Pero eso siempre he conversado con el estudiante, porque hay niños que a mí me dicen, Cami, es que a mí me da lo mismo ser último, como que no me influye. Ok, bacán. Pero si yo no hablo con mi estudiante, nunca voy a saber eso. Entonces igual es como regla que puedan hablar con ellos, que puedan expresarle, mira, yo me he dado cuenta que a veces las palabras salen un poco más difíciles, eh, ¿cómo puedo hacer para ayudarte? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte? ¿Qué necesitas que haga yo cuando, no sé, me estás hablando? Pero ser como un apoyo, si finalmente los profes, uno, bueno, no sé, ustedes en mirada profe, pero yo que lo miro desde afuera, para mí los profes son como un apoyo en el aprendizaje, pues como los que te guían en el aprendizaje. Es que esa Entonces, es la idea de la educación hoy en día, que hagamos un trabajo conjunto. Los profes no somos superhéroes, no lo podemos hacer todo. En algún momento el profe era como que lo hacía todo y sabía todo,
pero no es así. Tenemos que tener la ayuda de profesionales y de los papás y trabajar todos. Por algo estamos hablando de una educación multidisciplinaria donde si existe alguna dificultad de aprendizaje o del habla o de lo que sea que el niño necesite, el estudiante necesite, eh, pueda contar con las personas más adecuadas para ser apoyado. Entonces, nosotros necesitamos de profesionales como ustedes para aprender, para conocer los casos de los estudiantes, por interiorizarnos, tenemos que tener el interés por el estudiante, detectar las situaciones y también la comunicación con los papás para poder hablar con ellos de fluidamente y como decías tú, sin este tabú que existía sobre la tartamudez. Ay, que papá decían, ay, mi hijo es tartamudo. No, tu hijo tartamudea, ¿ya? No tiene ningún problema, es inteligente, Viene. Oye, y sí, es que te quiero decir algo antes que me olvides, que es importante igual, hablando como de los pies y todo eso. Porque claro, en los programas de integración generalmente hay un fono, pero el fono que trabaja la tartamudez es un fono especializado. Los fonos generalmente no saben de tartamudez. Y puede pasar muchas veces, me ha pasado con varios pacientes, de que el propio fono es el que recomienda esperar o que no, si es porque es nervioso, no, es que piensa más rápido de lo que habla, sí, porque todos pensamos más rápido de lo que hablamos. Como sí. piensa más rápido de lo que escribe. Yo de repente estoy escribiendo y le digo, ay, perdón, es que mi mano no da más. Eso nos pasa a todos, no es por la tartamudez. Pero ahí igual un poco la invitación que yo siempre le hago a los colegas, como actualizarse. Yo ofrezco asesorías a un valor bastante accesible a fonos, pero también a profe, a cualquier persona que trabaje con niños y que quiera saber cómo más o que tenga algún estudiante así como puntual y que no sabe cómo apoyarlo, etcétera. Yo igual ofrezco esas asesorías como para apoyar los procesos porque es importante, pero no todas las personas saben. Y algo que no quiero que se me olvide porque es súper, súper importante en cuanto a la tartamudez, es que la tartamudez es mucho más que solo tartamudear. Cuando uno, no sé, los papás llegan, me dicen, es que mi hijo tartamudea. Digo, ya, ¿pero qué hace? No, repite sonidos, hace esto, no sé, pues, se le ve la tensión o la incomodidad al hablar, etcétera. Ya, ¿qué más? Y quedan como, no, pues eso. Y le digo, es que eso es la dimensión motora. Hay 4 dimensiones más, porque son 5. Entonces, la tartamudez es mucho más amplia. Lo que nosotros vemos es como un iceberg. Lo que nosotros vemos es la puntita, pero lo que está abajo es súper importante abordarlo. Lo tiene que abordar alguien que sepa hacerlo, porque no es fácil. Y finalmente, el cómo tú lo abordas, porque son las vivencias que va teniendo esta persona en torno a su tartamudez. Por ejemplo, si un niño aprendió ya que no puede tartamudear porque cada vez que él tartamudea le dicen alguna de estas frases que hablamos al principio. O cada vez que él tartamudea, no sé, pues se ríen de él, cualquier cosa. Entonces yo no puedo tartamudear. Entonces tengo que empezar a hacer cosas como para ocultar esta tartamudez. Pero finalmente es agotador porque si yo quiero ir, no sé, para un cumpleaños, hoy no puedo hablar porque si tartamudeo y va a tartamudear, pues es su forma de hablar. Entonces va a pasar. Eh, y eso es súper importante porque no es solo, como te digo, las trabas, están asociados pensamientos, están asociados sentimientos, la parte lingüística, que es toda la parte que hay personas que empiezan a cambiar palabras por otras para evitar la traba, hay personas que prefieren quedarse en silencio, la parte social se ve afectada, entonces no es solamente, ya, se traba al hablar, se pega al hablar, es mucho más profundo que eso, y eso hay que abordarlo. O sea, también hay que abordarlo desde el punto de vista cómo se siente el niño, la niña con esta dificultad del habla. Sí, el niño y la niña y la familia igual, porque la tartamudez afecta a toda la Sí, familia. sí, como tú decías hace un rato, hay todo un tema de que no se habla o no le gustaba hablar a las personas con respecto a la tartamudez. Como que era algo que lo veían como algo malo, no sé qué mito hay al respecto, por qué lo asocian Sí. como que a lo mejor la persona no va a tener las mismas capacidades intelectuales que otros niños. El mito que No hay lo sé. sobre eso es, claro, dice como que no es bueno hablar de tartamudez, sobre todo con los niños, porque se hacen más conscientes de su tartamudez. Y a veces es el mito. Y eso es mentira, porque un niño se da cuenta que tartamudea mucho antes de que lo pueda expresar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la tartamudez es sumamente incómoda. De hecho, hay personas, hay papás a veces que me dicen, no, es que está jugando, está imitando.
él como de molestoso está tartamudeando. Y ahí yo les hago un ejercicio, que bueno, a las personas que están acá igual los invito a hacerlo, a ti vale cuando puedas hacerlo, de apretar el cuerpo, todo el cuerpo. Yo les siempre digo para todos, los pies, piernas, poto, abdomen, brazos, todo el cuerpo, y digan su nombre. ¿Ya? Después de eso, probablemente no se van a sentir muy cómodos, muy agradable la sensación ni nada por el estilo. Eso que ustedes sienten cuando hacen ese ejercicio es lo que vive un niño cuando tartamudea. Yo se los llevo al extremo. Hay niños que tartamudean al extremo, hay otros que tartamudean como más moderado, pero llevándolo al extremo no es agradable la sensación. Entonces no es como que, uy, sí, qué entretenido, voy a tartamudear. Ya no, olvídense de eso, Claro. eso no pasa. Entonces, es importante como entender que la tartamudez, como te digo, no solo se ve, o sea, nosotros la vemos y la escuchamos, pero la persona que la vive la siente. Y ese sentir a veces conlleva a largo plazo, me fui por las ramas, disculpa, a colon irritable. Tengo mis pacientes adultos que llegan con colon irritable, que llegan con dolores acá, me dicen como en la parte baja de la nuca, eh, Funcional. dolores acá, pura tensión, porque tratan de evitar la traba porque han aprendido toda una vida de que no se pueden trabar porque trabarse es malo. Entonces uno lo que trata de hacer ahora con esta mirada nueva, porque finalmente el relájate, el cálmate, respira, etcétera, igual le entrega ese mensaje al niño, estás haciendo algo mal, tienes que Mm, hacerlo mejor. Porque el niño que no se traba, tú no le dices nada. claro. Entonces es como, ¿por qué me lo dicen solo a mí? O sea, yo estoy haciendo algo mal y por eso me están cada rato diciendo como, haz otra cosa para hacerlo mejor. Entonces es bien, es delicado el abordaje, pero tiene que ser hecho por alguien que sepa el tema. Mm. A ver, dos cosas, no, tres. Tú Sí. decías que el niño sabe que tartamudea mucho antes de que lo exprese. Y aquí voy a aprovechar de hablar de algo que comentó una mamita y dice, mi hijo hablaba súper bien, frases fluidas, y un día despertó, empezó a tartamudear. Tiene 2 años, 2 meses. Entonces, ¿qué pasa aquí? El pequeño ya no es que haya empezado de un día para otro este tema. No, o sea, puede que parta de un día para otro. Eso puede pasar. Como te decía yo, puede que se haya acostado y de ahí anteriormente en su vida siempre habló fluido y se despertó el otro día y empezó a tartamudear. Eso puede pasar. El por qué se gatilló en ese momento y no se gatilló, no sé, antes. Hay niños que se les gatilla a los 12 años, que los primeros 12 años hablaron fluido y después de la nada empiezan a tartamudear. Eso puede Mm. pasar, pero lo que yo voy con esto de que el niño sabe, porque a veces cuando uno le pregunta a un niño de 2 años, como, ¿tú sientes que las palabras a veces no quieren salir? Te quedan mirando con cara de no, como que no te dicen, sí, me cuesta hablar, porque todavía como que no entienden por ahí lo que les pasa. Es como con las emociones, que las sienten pero no saben qué sienten. ¿Ya? En tartamudez les pasa como un poco lo mismo. Y las Ah, ya. personas intentan no hablar del tema porque sienten que el niño se va a hacer más consciente. Y lo que yo he visto, al menos en mi experiencia con mis niños, es que cada vez que nosotros hablamos del tema y lo hablamos así abiertamente, las palabras te salen más fácil, obviamente con un vocabulario acorde a la edad del niño, y hablando de la tartamudez como lo que es, una forma de hablar diferente, pero que no es algo malo, que no es algo que él tenga que esconder. Ayer tuve asesoría con unos papás y les dije, o sea, ustedes tienen prohibido decirle algo al niño sobre su tartamudez. Él puede hablar, él tiene mi permiso para hablar tartamudeado todo el rato. Y si te dicen algo, y le decía al niñito, si alguien te dice algo, tú les tienes que decir, la Cami dijo que no me podían dejar. O sea, que me podían dejar tartamudear. Me tienen que dejar tartamudear porque es mi forma de hablar. Y está bien. Entonces hay personas como que, no, pero es que es tan chiquitito, ¿para qué le voy a decir? Pero si no tiene nada de malo, ¿por qué no le podemos decir que él no está haciendo nada de malo, que las palabras salen a veces un poco difíciles, que por eso nosotros los vamos a ayudar, le vamos a enseñar a hablar tortuga? Que ahí es todo un tema, porque tengo papás que hablan tortuga, pero hay otros que hablan perezoso, como Flat, de Zootopia, no sé si lo han visto, pero Sí. Flat es horrible, habla, yo no es eso, y tampoco quiero que hablen cetáceo como Destiny, con, ya, siempre les digo, y a veces se pasan, pues le digo, papá, estamos hablando tortuga, no cetáceo, ay, disculpe ya. Eh, pero es importante eso, como que el niño pueda hablar porque además cuando él sabe que no está haciendo nada malo,
que no es culpa de él hablar así, él empieza a expresar lo que siente. Y empieza esto de, mamá, yo no puedo hablar. Mamá, a veces las palabras no me salen. Estoy diciendo frases que son las que han dicho mis niños. No sé, no sabe hablar, porque son chiquititos. No sabe hablar, se tapan la boquita. Entonces ellos se dan cuenta que algo pasa. No entienden bien qué. Mm, Entonces si yo hago como que acá no pasa nada, hey, es que sí está pasando algo. La está pasando mal cuando está hablando, o sea, algo pasa, tenemos que ayudarlo. Entonces es como eso. no podemos Y ignorar entonces el hecho, o sea, ni dejarlo no, pasar, pero no, sí es importante eso. asimilarlo. Sí, y bueno, lo que decía la mamita de más arriba, no sé si está en terapia su chiquitito o no, pero a los 2 años ya se puede hacer terapia. Lo que es importante que sepa, sí, es que en tartamudez el abordaje de niños pequeños preescolares, por lo general es como un 80% con la familia, porque uno tiene que ayudar a la familia a cambiar como la interacción que tienen con el niño y un 20% del niño. Entonces, igual se puede hacer terapia con niños pequeños. Se tiene que hacer, de hecho. Se puede. Ya. Una consulta, por ejemplo, en un contexto de sala, de clases, tengo un niño que tartamudea y vamos a ejercitar lectura, por ejemplo. Es bueno de repente para que el niño se integre y no salir con la frase del cálmate, relájate, no te pongas nervioso, a lo mejor hacer un ejercicio de que para que se relajen todos juntos y ellos sientan que el tema de la lectura y que se les va a controlar la lectura es una presión para todos en el fondo, entonces todos quieren hacerlo bien, entonces no es solamente la presión para el niño que tartamudea, entonces antes de leer vamos a ejercitar la respiración, vamos a hacer, no sé, un poquito de yoga a lo mejor para que nos relajemos y nuestra lectura salga más fluida, no sé, para todos. Sería a lo mejor Ujú. una buena estrategia. Sí, o sea, los ejercicios de relajación o respiración les ayuda a cualquier persona. Lo que sí, Ujú. yo no te puedo asegurar de que después de hacer eso el niño no vaya a tartamudear. Ah, claro, Probablemente no, va a tartamudear igual. Pero pero para que quizás se hay, sienta más tranquilo en el momento de leer y que no sienta esa presión de que "Ay, lo voy a hacer mal o me estoy poniendo nervioso porque mis compañeros a lo mejor no se sienten nerviosos y yo sí, y eso los pone más nerviosos todavía, no sé, porque siempre está el compañero que se destaque, que es fluido y que lo hace rápido, que lo hace bien. Y se comparan, los niños se están comparando con los otros, todos tenemos esa tendencia a estarnos comparando y a medirnos con el otro y no con con nosotros mismos. ujú. Sí, sí, la competencia viene desde chiquititos. Eh, sí, o sea, como te digo, no es malo, de esto se recomienda generalmente hacer eso como post recreo incluso, como bajemos la revolución ahora que venimos llegando del Claro, recreo, como dices tú, para todo el curso, porque viene todo el curso así como, vienen con la colación, bueno, ahora no sé qué tanto con estas clases en pandemia, pero vienen como muy arriba, entonces para volver a bajarlos un poco y que se puedan concentrar, etcétera, nunca está de más. Pero ahí sí o sí yo les recomendaría a los profes que puedan hablar con el chico antes. Porque sí, o sea, para mí leer en voz alta frente a todas mis compañeras era ponerme roja como un tomate, que me suben todas las manos, y más encima yo soy Aguilar, o sea, imagínate, era como la primera de la lista, siempre tenía que partir, horrible. Pero se podría hablar ahí con el chico y decirle, no sé, mira, como anticiparlo. Después del recreo vamos a hacer, no sé, lectura, eh, quieres ser el primero, como darle esa chance de cuándo quieres salir tú por último, para que él ya esté más o menos primero preparado de que después del recreo va a venir esto, se pueda preparar un poco, porque ahí creo que era tu amigo el que mencionaba algo de que uno trata como de no pensar en tartamudear, pero no se puede, porque claro, la sí, tartamudez viene, pierden el control. Entonces, están constantemente a veces pensando, me va a salir mal, no lo voy a poder hacer, me voy a trabar, no, casi están como con eso todo el rato. Es agotador, pero si ya tú los anticipas y además puedes antes hablar con él, llegar a acuerdos como ya. Cuando te toque leer, ¿prefieres ser el primero? ¿Te da lo mismo? ¿Ser el último? Como en qué lugar más o menos te gustaría salir? Porque yo necesito escuchar cómo tú lees, te vamos a dar el tiempo, igual que a todos los compañeros, cada compañero va a tener su tiempo, no sé, ahí depende del tiempo, pero que él te pueda, como que él sienta que pueda tomar igual un poco la decisión. Entonces decir, no, mira, profe, yo quiero ser, no sé, el segundo.
Ya no quiero como quebrar el hielo, pero sí después el segundo. Ya, ok, entonces tú ahí lo puedes hacer, pero llegando a acuerdos y eso es conversando finalmente con el estudiante. Ah, perfecto. Tú nos decías que se da mayormente la tartamudez en hombres. ¿Qué influye en eso? La tartamudez y todo, y, bueno, no sé si todos los trastornos fonoaudiológicos, pero al menos los infantiles se dan todos mayormente en hombres. Eh, el por qué propiamente tal no te lo sabría decir. Tengo entendido que es algo a nivel cerebral, pero no quiero meterme en algo que no estoy Claro, así como 100% neurológico. segura. Pero lo que sí pasa en tartamudez es que existen como dos tipos de tartamudez. Está la tartamudez transitoria, que son los adultos que tartamudearon cuando eran pequeños, pero que actualmente no tartamudean. Y está la tartamudez persistente, que por ejemplo puede ser el caso de tu amigo de que tartamudea todavía en edad adulta. Se comportan igual, ¿ya? Aunque yo lo evalúe, no le podría decir a un niño, tú eres persistente, tú eres transitoria, no se puede porque se comportan igual, pero hay algunos factores como que pueden ser protectores para ser transitorios o de riesgo para que sea persistente. Entonces, dentro de esos factores, por ejemplo, para que sea persistente está el ser hombre. O sea, ser hombre va más hacia persistencia, ser mujer va más hacia transitoriedad. Y hay otros tipos de factores. No quiere decir que las mujeres adultas no tartamudeen. ¿Ya? Igual hay mujeres adultas que tartamudean, pero son muchísimas menos. Y es lo mismo que pasa con el TEL o con el trastorno del desarrollo del lenguaje que está muy en los Sí. colegios, de que si tú ves el listado de los niños TEL, te vas a dar cuenta de que, no sé, hay 50 hombres y 10 mujeres. Sí, Son mucho más los hombres que las niñitas. Y ahí eso se da generalmente en casi todas las alteraciones como del lenguaje, fonoaudiológicas. sí. Mm, sí, sí, sí. En general, la madurez del lenguaje mismo es antes de las niñas que los niños, Sí, en el no sé si sentido de que, tanto, pero es que igual pasa mucho de que los hombres, a mí no estoy muy de acuerdo con esto, pero es lo que pasa, de que generalmente el juego que realizan los niños pequeños, hombres, son más de acciones, no tanto de bla bla. No sé si ah, te has dado claro, cuenta, claro, pero es claro. como de construir, de hacer cosas que, o sea, yo soy fan de que los juegos no tienen género, los colores no tienen género ni nada de por el estilo, pero pasa eso y las niñitas son generalmente, hay excepciones en ambos casos, son más del bla bla, pues, de juguemos a las muñequitas, juguemos a la familia y de hablar mucho más. Entonces, claro, el desarrollo del lenguaje por ahí es antes para las mujeres, pero es por el tipo de juegos igual que van Claro. haciendo. ¿Con qué otros mitos nos encontramos con respecto a la tartamudez? Otro mito frecuente es que como el niño es ansioso y está nervioso, por eso tartamudea, lo tiene que ver el psicólogo. ¿Ya? Entonces empiezan a derivar a psicólogo, a psiquiatra, pastillas, en niños muy pequeños, pastillas psiquiátricas porque está con un trastorno ansioso, porque, o sea, y por ese trastorno ansioso es que están tartamudeando. La verdad es que es al revés. ¿Ya? Y Claro, de hecho, muy pocos de mis pacientes están con tratamiento psicológico. De hecho, tendría que ponerme a pensar de que si es que alguno está, porque creo que ninguno. No es necesario. ¿Cuándo es necesario el psicólogo? Cuando en el niño ya se ha producido una depresión a causa de su tartamudez, cuando ya ha generado un trastorno ansioso, ya por todo esto que siempre tienen que estar ocultando la tartamudez, como tapándola, y ya en un momento explota, ya ahí sí. Pero también tiene que ser un psicólogo que sepa tartamudez, porque tampoco sirve un psicólogo que lo trate como un cuadro ansioso y listo, porque la tartamudez no es claro. ansiedad. Entonces, eso sí pasa harto, de que muchos profesionales, incluso fonos, creen que esto es para psicólogos. No, la tartamudez lo tiene que diagnosticar y lo tiene que trabajar un fono que sepa de tartamudez. Especialista. Y en el caso que uno vea como estos, o en los papás, porque los niños pequeños uno aborda más a los papás que al niño, y a veces en los papás uno ve mucha ansiedad y esa ansiedad se la pasan al niño. Entonces, cuando el niño, porque, ay, no te conté algo como bien importante en la tartamudez, que son sus características, pero dentro de las características que tiene la tartamudez es que fluctúa en el tiempo, es como montaña rusa. Días que se traban, muy trabados, menos trabados, Mm, cero trabados, muy trabados. Entonces, cuando sí, están muy trabados, los papás muy ansiosos. Cuando están cero trabados, los papás cero ansiosos. Entonces, eso igual se lo van pasando al niño, un poco de que según cómo hables tú en este día,
va a ser mi estado de ánimo. Entonces, igual es injusto para el niño eso si él no lo controla. Y no lo hacen, obviamente, pensados los papás, es como que les sale nomás por lo que sienten. Pero ahí en esos casos, por ejemplo, uno dice así como, yo creo que quizás acá el papá sí debería, o la mamá, ir a algún psicólogo para que lo ayude como a manejar su ansiedad para que no se la pase al niño. Porque claro, si estamos en un ambiente muy ansioso, no es la causa de la tartamudez, pero la puede incrementar. Ya. Y no sé, a ver, ¿alguna otra característica que se dé la tartamudez, otra que no hayas mencionado, o alguna otra estrategia para poder abordar en el aula sobre todo, para los que somos profes y a los papitos igual? Porque a los papás ya se les ha dicho que se calme, que son ellos los que tienen que calmarse en el fondo, Sí. porque la ansiedad es lo que ayuda a ser más, O sea, o sea, ahí no es que igual, vale, ayudas, ¿sí? hay que tener ojo porque si bien es que es como entregarle el modelo de habla más fácil a los niños. Si yo le entrego un modelo de habla o yo me demuestro que estoy muy ansiosa, claro, yo se lo voy a demostrar al niño. Pero tampoco quiere decir que la tartamudez sea culpa de los papás. Y eso igual quiero que quede como en claro. No sé, sé que no fue tu intención, pero lo agarré de mi cerebro, porque sí me han llegado muchas mamás que me dicen es que como que es mi culpa, porque no sé, tuve otro hijo, por ejemplo, lo dejé de lado. Y le digo, no, no es tu culpa. Tu hijo, aunque no hubiera tenido a su hermanito, igual iba a tartamudear en algún momento porque tenía la predisposición para hacerlo, no es Claro, culpa tuya. O sea, como que se saquen un poco esa mochila porque no es culpa de los papás. Pero sí los papás pueden hacer muchas cosas, muchas modificaciones para poder potenciar la comunicación con su hijo. Eso por un lado. Una de las características que es súper importante conocer de la tartamudez porque es la más como difícil de abordar es la variabilidad. Entonces, la tartamudez es súper variable. Puede que el niño que tartamudee, por ejemplo, se trabe en todas las clases del lenguaje, pero cuando esté en historia no se traba nada. ¿Por qué pasa eso? Es parte de su variabilidad. Ya, o puede que se trabe solo en la casa, pero en el colegio no. Y eso a mí me ha pasado mucho, porque como yo tengo las sesiones con los profes, muchos profes, no uno ni dos, muchos me han dicho, el niño no se traba. Y le digo, no, si se traba, si yo no estoy acá porque necesito abordar contigo, la tartamudez es que no, conmigo nunca se traba, que en la casa le harán algo. No, si en la casa no le hacen nada, es parte de la variabilidad. Pero yo necesito, es que no se traba. Y así como, no sé cómo quieres que te lo diga, o sea, los papás no están como de aburridos conmigo, así como, uy, ¿qué puedo hacer? Ya voy a tratar a mi hijo por algo que no existe. Digo, no, si de verdad que se traba, yo a todos los papás les pido siempre videos de los niños para poder después analizar y le tengo que mostrar a veces los videos para que se den cuenta que se traba. Pero ¿por qué están siempre en esa postura? Porque sí, puede ser que el niño en el colegio no se trabe, pero en la casa sí. O puede que se trabe con los adultos, pero no con los niños. O al revés, que se trabe con los niños, pero no con los adultos. ¿Ya? Y eso aparte varía de niño en niño. Entonces incluso puedes tener dos estudiantes que tartamudean, muy poco probable, pero puede pasar, y que uno se trabe, como te digo, hablando con los adultos y el otro con los niños. ¿Por qué funcionan distintos? Bueno, es que la tartamudez es distinta. Entonces ahí también pasa el tema de, no sé, pues cuando, y este es típico, cuando cantan no se traban. Sí, hay personas que cantan y no se traban, pero hay otros que sí, que cantan trabados. Ya, porque es parte de la variabilidad. De hecho, hay cantantes famosos que cuando yo los nombro, te los voy a nombrar sí. ahora, me dicen como, ¿qué? ¿De verdad tartamudea? Tipo Marc Anthony, Ed Sheeran, ¿cachai? Se traban, heavy. O sea, tú los buscas así como en entrevistas y es como, oh, sí, es otra persona. Porque sí, ellos al cantar, bueno, además que igual ocupan algunas estrategias para hacerlo más fluido, pero hay personas que cantando igual se traban. Entonces la variabilidad de la tartamudez es la que hace que sea más complejo su abordaje y que tiene que ser un abordaje especializado. Y bueno, en cuanto a las estrategias, como me preguntaste en clases, yo creo que, como te digo, las mejores estrategias son hablar con el niño súper abiertamente, anticiparlos, poder entregarle un modelo de habla más fácil. Si les cuesta mucho eso, asesorarse. Como te digo, yo ofrezco asesorías a cualquier profesional que trabaje con niños, pueden ser docentes, pueden ser fonos, psicólogos,
cualquier profesional que trabaje con infancia o con... Ay, Cristian, me mataste, no sé quién es él. No tengo idea. Perdón. Era una No, persona no que sé, tartamudea. pero sí, Explícanos quién es porque no, ni idea. no sé si se te cayó el carnativo. Ah, sí, yo creo que se le cayó el carnet. Sí, ya sé, Pero, creo que sé de qué se trata, pero ya es más de la época de él. sí, mira, la cara dice que es Sí, un cantante. cantante. Sí, Hoy sí, no, sí, sí, sí. puede llegar a googlearlo después. Es que incluso creo que él usa su tartamudez en una canción, que es como era como de esa onda disco, algo así, como una cosa así, como tecno, no sé. Creo que es él. Pero No, no lo sé. igual es interesante esto de conocer de personas que son conocidas, famosas, que tartamudean, porque una forma igual de mostrarle a los niños que tartamudean que pueden hacer cualquier cosa, que no hay límites, Sí, que el lenguaje en el fondo no va a ser una traba para ellos desarrollarse en el área que les interese, lo que sea que les exacto. guste. Sí, eso mismo le digo a los papás, por ejemplo, cuando llegan muy angustiados por eso, porque obviamente no quieren que esto limite a sus hijos. Yo les digo, bueno, les comento de estas personas que te digo y también les comento sobre John Biden, que es el presidente de Estados Unidos, ¿Mm? que él igual es una persona que tartamudea. Entonces yo le digo, mira, es presidente de una potencia mundial y es una persona que tartamudea. O sea, tu hijo si quiere ser un chiquitito, uno de mis chiquititos quiere ser, por ejemplo, bueno, ahora desde que tartamudeó o empezó a tartamudear, cambió un poco su sueño, pero él toda su vida había querido ser actor de Hollywood. Y como empezó a tartamudear, él como que ya no quiere ser actor de... Pero yo le digo a la mamá, él igual lo puede hacer, o sea, hay Ujú. personas en Hollywood que igual tartamudean. Hay Sí, sí. donde tú pilles, hay en los deportes, hay en la realeza, hay en miles de partes o de contextos, personas que tartamudean y que lo logran. En Argentina, por ejemplo, si mal no recuerdo, hay un ministro que tartamudea. Entonces, la tartamudez no tiene por qué limitarte, porque es tu forma de hablar. Sí, por ahí, bueno, te vas a demorar un poco más, pero ¿qué tiene? Te vas a demorar 2 segundos más, 3 segundos más, no es nada. Es, es como que todos tenemos un tono de hablar distinto, una forma de modular distinta, y no por eso nos hemos limitado. Hay personas que hablan más rápido, hay gente que habla entre dientes, hay personas que aún tienen pegada la R Es que ese es y el son lo tema. que quieren ser. Entonces, ¿por qué Sí, no, nosotros mismos como sociedad tenemos que aprender a que la integración no tiene que ser solamente un tema relacionado con las necesidades especiales, ni los problemas intelectuales, sino que también con todo tipo de niños, de niñas, de adultos que presentan alguna diferencia que hablas distinto, así como aceptamos a una persona que viene del extranjero, que no habla también el español y que se hace entender igual en nuestro país. Asimismo, abrir las puertas y abrir la conversación a personas que tartamudean. Ah, hoy estoy aprendiendo. sí, ¿viste? Eh, Muy bien. y que no hay nada malo, como dices tú, o sea, somos todos diferentes y a uno le tocó tartamudear, nada más. Es que eso es, yo tengo un chiquitito que le dijo a su mamá, porque la mamá igual estaba muy angustiada, te he hablado de miles de muchos de mis pequeños, Ujú. pero él le dijo una frase a su mamá que a su mamá le hizo, wow, como que le hizo cambiar todo él, y a mí igual, le dijo a su mamá, como mamá, yo tartamudeo, otros niños usan lentes, otros usan bastón, yo tartamudeo, no pasa nada. ¿Cachai? Y es como, es heavy porque que venga de un niño De él. y es verdad, ¿cachai? O sea, es como, ya sí, yo sé y yo entiendo a los papás porque sí, la tartamudez generalmente se ha prestado durante muchos años como burla a las personas, pero lo que uno busca con el abordaje actual, con la fundación, lo que estamos buscando igual, es que ellos se sientan libres de hablar, aunque tartamudeen. Yo le digo siempre a los papás, yo les voy a enseñar a hablar tortuga, no para que el niño hable tortuga todo el día, sino él no es una tortuga, es una persona. Entonces, él va a hablar tortuga cuando él quiera, no cuando tú quieras. Cuando él quiera hablar tortuga, va a hablar tortuga. Y el resto del tiempo va a tartamudear, porque está bien. Es su forma de hablar y no pasa nada. Yo sé que a él le pasa, pero
que no, o sea, que aparte de lo que él siente no tenga que cargar un poco con lo que siente el resto. Porque si a ti te estresa escuchar a alguien que tartamudea, el problema no es el que tartamudea, el problema es tuyo. Y ahí hay que trabajar como uno con por qué me estresa, o sea, qué me pasa a mí de que me estresa que el otro tartamudee. Pero no es culpa del que tartamudea, po. Entonces, No, eso es como súper importante poder hacer ese cambio, porque finalmente, por ejemplo, lo que le pasa a tu amigo Cristian, sorry Cristian que te traiga acá a la palestra, pero que probablemente él ha estado durante mucho tiempo y de hecho él mencionaba más arriba de que él lo ha ido controlando. O sea, probablemente ujú, esto como que lo ha ido tapando o no mostrando. Que yo le pregunto siempre a mis pacientes adultos, de 1 a 100, ¿qué porcentaje tú te das para hablar sin ninguna de las trampitas que ocupan o de los trucos? Y ahí es como 0, 1. O sea, hablar libremente, digo yo, sin que tengan que hablar tortuga, cambiar palabras, etcétera, es nada. Y no es justo si no están haciendo nada malo. exactamente. Lamentablemente hay, no sé si ignorancia o mala disposición, porque hoy en día muchos adultos todavía siguen agrediendo a personas que tartamudean en sus contextos laborales, en contextos educativos ya de educación superior. Y no sé realmente si es ignorancia, mala disposición o inmadurez, no sé qué es, pero como dices tú, es algo que la persona a la que le molesta esa situación es la que tiene que revisar, porque estamos en otra época. O sea, hoy en día yo lo veo en los niños y para los niños ya no es motivo de burla una dificultad de un compañero, pero los adultos todavía tenemos ese... Sí, yo creo ahí vale que es como todo, porque de hecho hay cosas que la gente que no tartamudea y que no está metida en este mundo, o como que obvian, no sé cómo se dice, pero por ejemplo, ir a la panadería de la esquina a comprarte un agua. Yo voy rara vez porque me da lata, ¿cachai? Pero si tengo que ir, voy, compro, salgo. Pero para quien tartamudea, hacer eso es desbloquear un logro súper grande, porque empiezan todo el camino. Hola, quiero ir a, no sé, hola, quiero una botella de agua. Hola, ya lo van practicando todo el camino. Llegan cuando se atreven, porque a veces no se atreven porque ya empiezan a ver, y a mí me ha pasado, porque yo he hecho el ejercicio como terapeuta de alguien que tartamudea, me he tratado de poner en su lugar dentro de lo posible y he ido a comprar cosas tartamudeando. Y he vivido esa experiencia de que empiezan así como, y te empiezan a mirar y es súper incómodo, o sea, a mí me dan ganas como de salir arrancando y digo, ya, pero hey, ellos no tienen esa posibilidad porque ellos hablan así. Entonces como que me trato de tragar toda la rabia y todas las ganas de decirle de una forma fluida, así como, ¿de qué te reí? Cuéntame el chiste, no sé, porque es súper incómodo. Ya, filo, lo compraba, pero hay muchos de ellos que no logran comprar o que van a comprar una botella de agua y le dicen no hay y mueren de sed, pero se devuelven sin nada porque no son capaces en ese momento de pedir otra cosa. O sea, algo tan simple como eso no lo pueden hacer y la gente que está detrás del mesón generalmente se los hace aún peor. O ir a comprar a la farmacia, dar el RUT. Tengo en terapia muchos de mis pacientes adultos o adolescentes, adultos jóvenes, adultos no tan jóvenes, en todo este tema de cómo tengo que ir al médico, por ejemplo, o responder llamadas. Yo tengo pacientes que de frente me dicen, yo no respondo llamadas, le paso el celular a un pariente para que él lo responda. Son cosas que nosotros no Sí, nos mi madrina, por cuestionamos, ejemplo, ella ¿cachai? no responde el celular. Ella, sus sobrinos le responden y cuando había celular, o sea, teléfono en la casa y estaba sola, era, pero para ella era terrible, terrible, porque era como que iba todo el trayecto, como dices tú, desde a donde estaba el teléfono, ensayando él cómo iba a contestar el aló. Y más encima, si hablaba con alguien que era desconocido o que no era de confianza, más nerviosa se ponía en la conversación. Entonces, para ella era como muy complejo. Así es. Así que la idea, como te digo, es poder educar. Yo siempre le digo a los papás, a los colegas, a los que le he hecho charlas, y te lo digo a ti y a los que están escuchando, que ahora un poco la idea es que ustedes empiecen a evangelizar de tartamudez con lo que ya saben. O sea, tú ya sabes que no se dice tartamudo. Ujú, Ya aprendiste que es como persona que tartamudea, niño que tartamudea, etcétera. sí, Pero probablemente igual has ido aprendiendo otras cosas hoy día. Y la idea es que eso sí. mismo se lo puedas ir comentando, no sé, a tus colegas, a tus conocidos, que todos puedan un poco empezar, porque necesitamos educar a la gente.
por último que les quede ahí como me gustaría aprender más, como se puede, Sí, pero que tengan ganas, porque la verdad es que como te digo, la tartamudez no le hace mal a nadie. Pero muchas personas que tartamudean sufren, pero sufren por la culpa del otro, por la reacción del otro. Porque ujú. cuando ellos están solos y están, no sé, leyendo un libro solos, a veces no se traban. Pero el tema es cuando es la interacción. La presión que sienten con otros. Ujú. Así es. Es, bueno, ha sido súper, súper educativo para mí, ojalá que haya sido para los que se hayan conectado. Voy a ver cómo dejar el live publicado Es para que lo fácil. puedan ver. Yo soy súper, estoy Sí, aprendiendo esto, así es no, pero es fácil. que para que lo vean las personas que estén interesadas en este tema, mamás, papás, cuidadores, profes, todos tenemos que aprender como sociedad a convivir con todas las personas y dar oportunidades a todos, no mirar raro a nadie, si no somos un, no sé, no nos salió un ojo en la frente como para que nos miremos raro unos a otros, entonces, y aunque fuera así, que eh, de verdad te Así agradezco, es. Cami, porque nos has educado mucho y me encantaría, ojalá que más adelante con otros profesionales poder repetir estas instancias de conversar de temas así de interesantes, donde nos vayamos educando sobre cómo abordar ciertas temáticas. Y genial haber empezado con esto porque son temas que no se conversan habitualmente y son pocos los Ujú. especialistas a lo mejor que están dispuestos como tú a entregarnos estos tips, o sea, nos estás regalando tu tiempo para ayudarnos y eso es interesante. También es interesante que los papás y las personas sepan que tú estás disponible para terapia, para todas las edades, ¿cierto? Me decías. Sí, o sea, en teoría estoy disponible, en la práctica no Ya. tengo horas disponibles, pero siempre me pueden hablar al Instagram y Ujú. si yo no tengo horas disponibles les voy a dar el dato de algún colega, ahora con teleterapia incluso es más fácil, que se maneje y que haga un abordaje similar al que realizo yo, obviamente. Importante entonces el tema de hablar tortuga, de hablar previamente, conocer a los estudiantes, de, de no decirles tartamudos, son personas que tartamudean, de que tenemos que abordar la temática con profesionales especialistas en tartamudez y en general no ponernos nerviosos nosotros, porque al final transmitimos esa tensión hacia la persona que tartamudea. Así que como que Sí, vamos rescatando esos tips entre todo lo que tú has conversado, que ha sido súper interesante, de verdad. Te agradezco, Cami, por tu disposición para poder abordar este tema y entregarnos tu tiempo un sábado en la noche, que igual sí, se... pero sí, si es por tartamudez, yo soy un poco, no sé, me gusta hablar de tartamudez, así que generalmente me alargo, ofrezco charlas a veces. Algunas han sido pagadas, pero han sido, no sé, por 5 lucas. Trato de que igual sea accesible, porque la idea es como eso, educar. Porque si yo los Cuando educo a vol ustedes, por ejemplo, no sé, a ti como profe y tú puedes educar a profes que tú conozcas, yo ya sé que si llega un estudiante con ustedes ya van a saber más o menos qué hacer, qué no hacer y por último, dónde derivar. O sea, eso ya buenísimo, porque yo he tenido muchos pacientes que han tenido pésimas experiencias en los colegios o con otros profesionales, no necesariamente con los profes, pero con otros profesionales, no es la idea. claro. Ay, ¿qué te iba a decir? Me olvidé de lo último. Sí, Se me fue. perdón, Se me fue la te idea. interrumpí, perdón. No, es Eso que no se hay que me hacerlo fue. tampoco. Ah, ya. En tartamudez tampoco hay que interrumpirle el turno, hay que respetar los turnos igual. Yo ahí Sí, hice algo no, que no. sí. Ya, pero cualquier cosita que se nos vaya quedando en el tintero, de repente poder aquí mismo en el chat del live que puede quedar publicado, Ujú. eh, de repente a lo mejor alguna persona que se interese por algo, que tenga una duda, te pueda contactar o hablar a tu Instagram, te voy a aprovechar de etiquetar, de que todos nos trabamos. Sí. Así es que, y eso,
De verdad que te agradezco harto y me quedé muy contenta con este encuentro, el primero, y ojalá que se multiplique con muchas personas interesadas en hablar un poquito de todo. Sí, gracias, Vale. Hola, ahí está la Denise. La Denise es una colega de Calama. Dice, pliego su pueblo feo, pero de su Calama lindo. Yo con la Denise hice varios, de hecho en el perfil de ella hay como 2 live que hicimos igual de tartamuez, porque nosotros Ujú. hacíamos en verano unos live, era como conversando con Cami y Denise, y hablábamos de varias temáticas fonoaudiológicas entre esos tartamuez, y una semana era el mío, la otra semana el suyo, así que igual ahí en el de ella van a encontrar igual información sobre tartamuez. Pero bueno, nada, agradecía yo, Vale, de que tú quieras primero tener igual la disposición de aprender. Me ha pasado igual con pocos, debo decirlo, son muy pocos, pero me ha pasado con colegas tuyos que me han dicho, no, yo no tengo nada que hablar contigo. Ok, se entiende, no hay problema. Pero en general agradezco a los profes que están dispuestos y una profe hace poco después que tuvimos la reunión, me habló, oye, ¿cómo era que era la tortuga? Se me olvidó que no lo quiero como meter las patas, ningún problema, le escribí para explicarle. Se agradece eso porque finalmente lo que queremos es apoyar a los chicos, que su época, no sé, de aprendizaje escolar o incluso de la universidad, si hay algún profe universitario, yo soy profe universitaria, pero si hay algún otro profe de alguna otra universidad, carrera, lo que sea, que quiera saber qué hacer, igual pueden hablar, por supuesto. La idea es hacer el proceso de aprendizaje de los chicos lo más amigable posible, porque como insisto, la tartamudez no afecta la inteligencia. Son igualmente inteligentes que cualquier persona. Puede estar asociada con discapacidad intelectual, pero puede estar asociada igual con una inteligencia súper alta o inteligencia promedio. No, no afecta. Entonces, tratemos de sacarle el jugo a estos chicos igual que lo haremos con cualquier estudiante y apoyarlos solo haciendo estas pequeñas adecuaciones y más que nada conversando con ellos, llegando a acuerdos, es como lo más importante. Claro. Y considerarlos a ellos en el contexto educativo como con cualquier estudiante también, o sea, ellos tienen que ser parte de su educación, así es que es Claro, eso. Ya, eso. Cami, te dejo Gracias. entonces. Muchas Sí, gracias. Gracias, Bárbara. nada, Gracias gracias a a ti. todos los que estuvieron presentes y ojalá que a todos les haya gustado y les haya servido mucho, mucho esta charla o conversación, reunión que tuvimos con Cami. Nos vemos Vale, que y estén esperamos bien, que más chao. adelante pueda repetir. Chao.